¿Alguna vez han escuchado la frase, el lunes empiezo la dieta? Yo la digo cada domingo. Y yo creo que ahora que se acerca el fin de año, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos más populares. Voy a empezar a hacer ejercicio. Incluso ahora que veníamos en camino aquí al edificio, uno de mis vecinos ya tenía una caja de una caminadora en su camioneta y dije, ya va empezando, ¿verdad? Con la actitud de hacer ejercicio. Y yo creo, hermanos y amigos, que así como esas promesas, hacemos muchas promesas a uno mismo, ¿verdad? Ya sea para hacer ejercicio, voy a leer más, voy a viajar más y hacemos muchas cosas de esas. Ah, no siempre las cumplimos. Casi especialmente esa la del ejercicio, ¿verdad? Yo digo que esa es la que más a lo mejor fallamos, pero como ese ejemplo podemos decir muchos y al final de cuentas damos excusas, siempre va a haber una razón o un motivo del por qué no cumplimos con ese propósito, con esa promesa que me hice a mí mismo. Y al final de cuentas yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que pues sentimos una decepción, ¿verdad? Porque cuando le hicimos esa promesa teníamos todas las ganas de cumplirla, pero por cualquier motivo que no se cumplió, bueno, pues nos sentimos tristes, ¿verdad? Lo volvemos a intentar quizás en otra ocasión. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de esas promesas, pero no de las que nos hacemos a nosotros mismos o de las que le hacemos a otras personas, sino las promesas que le hacemos a Dios. Y el título de esta mañana precisamente es Cumple tus promesas. En este sermón, hermanos y amigos, quiero que tratemos de entender que la situación se vuelve muy delicada. Este es un tema muy serio cuando hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Tristemente, este es un problema que hoy en día es bien común. Tantas personas hacen promesas a Dios, no le dan la seriedad al asunto y se les hace bien fácil decir las palabras, ¿verdad? Dios, te prometo esto y esto y esto, ¿verdad? Y al final de cuentas no se hace y no hay problema. Sigue la vida como si nada hubiera pasado. Pero no es así, la realidad es algo totalmente diferente. Y yo creo, hermanos, que hay una palabra que casi ya no usamos, o que si la usamos, casi por lo general se usa en el matrimonio, y la palabra son los votos, no de elecciones, ¿verdad? Sino un voto matrimonial. Eso se acostumbra muchas veces para que entre dos personas se hacen promesas al futuro. Y normalmente en estas promesas, que al menos nosotros como cristianos, Dios está involucrado. O a Él mismo le hacemos una promesa, ¿verdad? De que yo voy a cuidar a esta mujer, yo voy a amar a este hombre, ¿verdad? Y hacemos esas promesas y Dios está involucrado. Y es precisamente, hermanos, en este tipo de ocasiones que se hacen votos que son promesas a Dios. Hay el primer ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de un voto que se hizo hacia Dios o una promesa, lo encontramos ahí en Génesis en el capítulo 28 y en el versículo 20 al 22. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Y aquí nos está hablando acerca de Jacob. Su padre Isaac lo manda a buscar una mujer, ¿verdad? Como esposa, pero dice, no quiero que la busques aquí. Ve allá a la familia donde estaba tu mamá, ve allá a buscar, ¿verdad? Y en el camino dice que Jacob, es algo muy interesante porque dice que duerme en este lugar llamado Betel y dice que en sus sueños vio una escalera que estaba hacia el cielo y que decía que veían ángeles que estaban bajando y subiendo y que al final en la parte de arriba estaba Dios. Y dice Jacob que cuando él se despierta, dice, este lugar es santo, este lugar es muy sagrado. Y él entiende, ¿verdad?, estas cosas. Y en el versículo 20 al 22 dice de la siguiente manera, e hizo Job voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice Jacob, si Dios me acompaña, me cuida en el camino, me hace regresar a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, esa es la promesa,
Dice, y todo el diezmo de lo que yo tenga, lo daré a ti. Y así funcionan los votos, ¿verdad? Las promesas. Ese tipo del tema que estoy tratando, ¿verdad? Ahorita es, si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Eso es un voto. Hay otro ejemplo también, y quizás ustedes tengan en mente, ¿verdad? Y es Ana, la mamá de Samuel. Y si ustedes van conmigo ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y en el versículo 11. Primer libro de Samuel en el capítulo 1 y en el versículo 11. Dice de la siguiente manera, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál es el voto de Ana? Si tú te fijas en la aflicción de tu hija, de tu sierva, y le concedes un hijo varón, yo te lo entrego. Hermanos, Dios le concede un hijo a Ana y Ana cumple con su parte, ¿verdad? Al entregar a Samuel. Y esto, hermanos, es algo que es muy difícil en general, ¿verdad? Para cualquier madre. Yo me pongo a pensar, quizás habrá su excepción, ¿verdad? A lo mejor hay madres que tengan 3, 4 hijos y unos están chiflados, a lo mejor diría, pues que se lo lleven, ¿verdad? Ana no, el caso de Ana no era así. El caso de Ana era muy delicado. Ana no tenía hijos y en el caso, ¿verdad? De ella estaba casada con este hombre Elcana y él tenía otra mujer. Entonces eran 2 mujeres. La otra sí tenía hijos, Penina. Pero fíjense lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 1 y 2, aquí en este mismo capítulo, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y hasta aquí dices, bueno, no hay problema, pero ¿qué sigue diciendo la historia? Versículo 6 en adelante. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces imagínense la vida de Ana. Si de por sí ya estás como peleando un lugar, ¿verdad? Y aquí dice que Elcana amaba muchísimo a Ana, más que a Penina. Pero en el caso de Ana, ¿verdad? Ella quería tener hijos, no podía, y si fuera poco, su rival, como dice aquí en la escritura, la entristecía, la irritaba todo el tiempo diciéndole, tú no tienes hijos y yo sí. Y este siguiente versículo siempre me da un poco de risa porque dice el versículo 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo siento que esta es una clásica respuesta de un hombre, ¿verdad? De un esposo, de un marido. ¿Para qué quieres hijos si yo estoy aquí, me tienes a mí? Y lo que me da risa es la respuesta de Ana. Se fue al templo a pedirle a Dios que le diera un hijo, ¿verdad? Y hace un voto. Si tú me das un hijo, te lo entrego. Qué difícil para Ana, pero cumplió su promesa. Y eso demuestra de Ana que tenía mucha fe, una fe muy grande para cumplir esa promesa tan difícil, especialmente, ¿verdad?, por su situación. Un caso más también que vemos de un voto que se hizo hacia Dios, dice ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 y el versículo 6 al 8, ahora estamos hablando de Absalón, hijo de David. Y dice aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 6 al 8, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová.
Entonces, hermanos, es muy común hacer este tipo de promesas y aquí es donde hay una característica que se va a repetir en muchas ocasiones. Normalmente cuando una persona hace un voto a Dios es porque está en un momento de angustia, es un momento de aflicción o un momento de gran necesidad. Y no tiene nada de malo. Fíjense lo que dice el Salmo 66, porque está hablando acerca de la misma situación que estamos tratando en estos momentos. Salmo 66 y en el versículo 13 al 14. Salmo 66, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Esto es normal. Pónganse a pensar, hermanos, si en alguna ocasión ustedes han estado en un momento de aflicción, de gran necesidad, y lo primero que pensamos es hablar con Dios y decirle: si tú me ayudas en este momento, yo voy a hacer esto. Y a veces uno piensa, ¿verdad? Pues está muy riesgoso, pero esto es precisamente lo que Dios también aconseja. Fíjense lo que dice aquí en mismo Salmos, ahora en el capítulo 50, Salmo 50, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice, es muy importante. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Versículo 15, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dios mismo aconseja que le busquemos cuando estemos en angustia. Eso es normal. Y hermanos, es que es cuando más volteamos a Dios. Es cuando más nos damos cuenta que dependemos totalmente de Él. Que mis fuerzas, ¿verdad?, no son suficientes o yo no tengo el control para la situación que estoy viviendo. Yo necesito de alguien que tiene el poder. Alguien con quien puedo confiar. Nos acercamos a Dios en el día de la angustia. Hacemos votos. Hacemos unas promesas a Dios. Pero fíjense lo que dice: está bien que tú te acerques a mí cuando estés en aflicción, yo te voy a librar, pero dice antes de eso, paga tus votos. Eso no se te olvide. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, que aquí yo creo que notamos todos que podemos decir que en algún momento de nuestra vida nos podemos identificar con esto y terminamos prometiéndole algo a Dios. Hasta aquí Dios no tiene ningún problema. A Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él, que reconozcamos quién es Él y que incluso prometamos este tipo de cosas. El detalle aquí, como decía al principio, es la importancia de cumplir esas promesas. ¿Cómo estoy yo cumpliendo, verdad, con este asunto? Porque una vez que se hace la promesa, hermanos, tenemos que entender que tenemos que cumplirla. Esto no es simplemente palabras que se le estoy diciendo a una persona que me cae mal y le estoy diciendo para que me saque el problema y ya después si le cumplo o no, te lo pago después. Eso ya después será otro asunto, ¿verdad? No estamos hablando de esas cosas que incluso están mal, pero una de las cosas que Dios quiere dejarnos en claro cuando se trata de promesas es que las tienes que cumplir. Y es más, dice Eclesiastés, y ese es un texto muy conocido, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 7, nos dice claramente, ¿verdad?, con toda la sabiduría, Salomón, qué es lo que hay que hacer al respecto cuando se trata de promesas. Dice el capítulo 5 de Eclesiastés en el capítulo 4 al 7, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Dice el versículo, ¿verdad?, no dejes, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Fíjense cómo está claramente aquí diciendo, ¿verdad?, en el libro de Eclesiastés, Salomón, no salgas con la excusa de que no sabías lo que estabas diciendo. De que esto fue un error lo que dije. Eso no vale ante Dios.
Dice más adelante, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Versículo 7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Yo no soy aficionado a este tipo de historias, pero la voy a contar porque voy a probar un punto al final. Pero dicen que había un hombre muy rico que le tenía pavor a viajar en avión. Entonces dice la historia, que se supone que es cierta, que este hombre cuando estaba en el vuelo, una de las turbinas dejó de funcionar. Entonces el piloto hace un anuncio de que hay que prepararse porque, ¿verdad? Es un problema y van a tener que aterrizar de emergencia. Al poco tiempo la otra turbina del lado derecho también se descompone. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Dice, Dios, te prometo que si me salvas de esta, voy a dar la mitad de todo mi dinero. Al poco tiempo, ¿verdad? Empiezan a funcionar, ¿verdad? No sé qué fue lo que pasó, se arregla el problema, aterrizan, ¿verdad? Sin ningún detalle, sin ninguna emergencia. Y cuando descienden, cuando ya están abajo, resulta que la persona que estaba al lado de este hombre rico era alguien religioso, era un predicador. Y él escuchó lo que dijo este hombre. Entonces va y se acerca y le dice, oye, bueno, yo escuché la promesa que hiciste, yo escuché el voto que has hecho y me gustaría ayudarte. Yo te puedo dar algunas referencias, ¿verdad?, sobre lugares que aceptan donaciones en las que tú pudieras ayudar. A lo que contesta este hombre rico, dice, hice otro voto diferente. Yo le prometí a Dios que cuando me muera voy a dar todas mis riquezas. Y yo escucho la historia y quizás ustedes estarán pensando, qué tramposo, ¿verdad? O sea, pues obviamente, ¿verdad? Cuando te mueras no se iba a llevar nada. Y cambió su promesa. ¿Por qué? Porque ya estaba fuera de peligro. Y mi punto a probar es que ¿no hacemos a veces lo mismo? ¿No hace la gente a veces lo mismo? ¿Cuántas veces, pongas a pensar, le han pedido a Dios, Señor, si tú me concedes este trabajo que tanto quiero, que me van a pagar mucho mejor, te prometo que no voy a faltar a las reuniones, que voy a ofrendar más, que voy a ayudar más al necesitado, que voy a apoyar a un hermano con dinero, ¿verdad? Para que pueda predicarse la palabra de Dios. Y hacemos promesas porque estamos pensando en ese sueño, ¿verdad? En esas cosas, como decía Eclesiastés. Hay muchos sueños y también hay muchas vanidades, pero también hay muchas palabras. Y dices a veces de más. Y esta persona, ¿verdad? A veces nosotros cometemos el error de decir ese tipo de promesas o ese voto. Dios nos concede esa gran bendición y después, ¿qué sucede? Pues fíjate que este carro que tengo yo no está tan nuevo y me gustaría tener uno diferente, mejor después de que empiece a pagar este carro, ¿verdad? Voy a poder ayudar a esta persona o voy a ofrendar más. Ahorita no puedo porque acabo de sacar otras cosas también o acabo de comprar una casa. Y no voy a poder ofrendar porque si ofrendo entonces me voy a quedar sin poder pagar la casa. Y así después vienen pasando cosas en las que no voy a poder asistir a la reunión porque si falto al trabajo me van a correr. Y he luchado tanto, le he pedido tanto a Dios por ese trabajo que no lo puedo perder. Y pecamos. Y dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice, Salomón en este libro. Puedes estar pecando por ignorancia. Haces que Dios se irrite contra ti por tus palabras. No está mal en prometer, pero dice, si no vas a cumplirlo, no prometas. No hagas ese tipo de votos, porque Dios se molesta cuando hacemos ese tipo de cosas. Nos sentimos, hermanos, de alguna manera, ¿verdad? Ponemos excusa tras excusa para poder justificar y sentirnos sin culpa, o hacemos otro voto diferente, ¿verdad? Bueno, si me dan un aumento, si me suben de posición, entonces ahora sí voy a hacer todo lo que le había prometido a Dios. La pregunta es, ¿por qué la persona cambia de opinión? ¿Qué pasó? ¿Por qué el rico cambió en esa historia? ¿Por qué nosotros cambiamos después de prometerle algo a Dios?
Sencillamente, hermanos, porque ya no estamos en esa gran necesidad, ya no estamos en ese apuro en el que ya estaba antes. Entonces reconsideramos la promesa. Y dice el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Al final de cuentas, el consejo que nos está dando aquí Salomón es: teme a Dios. Tenle miedo a lo que acabas de hacer a esta persona, a Dios. Un voto, hermanos, tiene que considerarse con mucho cuidado antes de hacerlo. Y quizá ustedes también tengan en mente el ejemplo de Jefté. Ahí en el libro de Jueces, en el capítulo 11 y en el versículo 30 al 31, nos cuenta la historia de este hombre en el que está en una batalla con los amonitas y él hace, ¿verdad?, este voto para Dios, considerando, ¿verdad?, que era una gran necesidad para el pueblo. Él era el que iba a ser el líder, ¿verdad?, de esta batalla. Y dice en el capítulo 11, en el versículo 30 al 31, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Entonces, yo no quiero hablar de si la ofreció en sacrificio o si ella simplemente, ¿verdad?, quedó virgen por el resto de su vida. Ese no es el punto que quiero tratar ahorita, pero el punto es que él se arrepintió de haber hecho ese voto. De que él no midió, ¿verdad?, las consecuencias de lo que iba a poder perder al hacer ese voto. Y lo importante aquí es que a pesar de que era algo tan difícil, cualquiera de las dos situaciones, ¿verdad?, haber ofrecido en sacrificio a su hija, que fue la única que salió. Yo me pongo a pensar, ¿verdad?, que en ese caso pudieron haber salido muchos y él hubiera dicho: bueno, a él, ¿verdad?, a esta persona la voy a sacrificar. Yo le dije a Dios, la única que salió de su casa fue su única hija. Y le dolió. Y cuando él le platica a su hija, dice: ¿Qué es lo que te pasa, verdad? Acabas de vencer a los amonitas, Dios te ha concedido la victoria. Cuando Jefté le platica, ¿verdad?, dice: bueno, tienes que cumplirlo. Hasta su hija entendía que tenía que cumplir su padre lo que le había prometido a Dios. Y aquí algo que quiero que notemos, hermanos, es que siempre va a haber tentación de ofrecer menos de lo que habíamos prometido. Siempre va a haber esa idea que va a entrar en nuestra cabeza de decir: ¿y si no lo hago? O si nada más no lo hago completamente lo que dije, pero lo estoy haciendo de cierta manera. Siempre está ese pensamiento. Fíjense, hermanos, lo que dice ahí en Proverbios capítulo 20 y en el versículo 5. Proverbios capítulo 20 y en el versículo 5. Dice de la siguiente manera: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Esa mentalidad, hermanos, perdón, era 25, estaba leyendo mal. 20:25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Es una de las peores cosas que podemos hacer. Hablar por hablar sin considerar lo que estamos haciendo o lo que estamos prometiendo. Y es que hay que entender una cosa, hermanos: a Dios no le gusta que le mientan. Así de sencillo. Cada vez que yo hago una promesa a Dios y no la cumplo, le estoy echando mentiras. Yo le estoy mintiendo a Dios, porque para empezar, hermanos, Dios no merece que le mientan y peor aún, Él no lo va a tolerar. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que pasó con el pueblo de Judá? Ahí en el libro de Malaquías, en el capítulo 1, versículo 14, dicen ustedes: ay de aquel que promete lo mejor
y después ofrece lo enfermo. Fíjense lo que pasa. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, y todos estos versículos nos están diciendo lo mismo, nos dan la solución para no cometer ese mismo pecado. Que yo le prometa algo a Dios y después diga, mejor no. Siempre no. Y el problema aquí, ¿saben cuál es? Lo que decía Eclesiastés. Tienes que temer a Dios. Yo me pongo a pensar en las películas. Yo sé que hay muchas películas de mafia. Y ustedes han visto cómo una persona que no cumple con el mero mero de los de la mafia, ustedes se fijan cómo pueden ver en ellos el temor, el pavor de ya me van a matar. O sea, ¿a quién fue el que le fallé? Y está pensando en todas las consecuencias negativas que va a hacer a su persona o a su familia porque no cumplió con su promesa. Yo no sé por qué cuando se trata de Dios, a la gente se le hace bien fácil prometer algo y no cumplirlo. Nosotros pensamos también, hermanos, ahí en el caso de Hechos capítulo 5 y nos describe la historia de esta pareja de Ananías y Zafira. Y nos describe cómo ellos prometieron algo. Todas las personas en el contexto están hablando acerca de cómo ellos vendieron sus propiedades, entregaron todo a los discípulos y ellos empezaron a repartirlo a las personas pobres. Y era algo muy hermoso, algo muy bonito que estaban haciendo las personas y probablemente, yo estoy seguro que no lo hacían para recibir el reconocimiento, era precisamente para ayudar. Entonces, Ananías y Zafira tienen una buena intención. Ayudar a las personas. Pero dice el versículo, ¿verdad? Pero cierto hombre llamado Ananías, Hechos capítulo 5, versículo 1, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y yo quiero que veamos aquí, hermanos, cómo el diablo se interpone, aún en una buena intención, hace que las personas con la tentación ofrezcan menos de lo que le prometieron a Dios. Y en ese caso puedan terminar como mentirosos. Pedro está diciendo, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón y mintieses al Espíritu Santo? Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Después pasó lo mismo, ¿verdad? Con Zafira. Pero aquí en este caso, hermanos, tenemos que entender que sí, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, de amor. Él lo demuestra a cada momento, pero eso de decirle mentiras a Dios es de lo peor que pudiéramos hacer. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me molesta mucho que me mientan. Yo creo que es algo normal. A Dios no le gusta. ¿Y saben qué es lo curioso? Es lo triste que nosotros le estamos prometiendo algo a Dios, Él cumple con su parte. Y después nosotros no queremos cumplirlo, lo que nosotros prometimos. Nuestro Dios no es cualquier persona para poderle hablar así y no haya consecuencias. Nuestro Dios no merece, como decíamos hace unos momentos, que se le mienta. No podemos tratar a Dios como si fuera cualquier persona. Ese es el único detalle. Cuando le prometemos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Y hermanos, esto es parte de tener una buena relación con Él. Yo no sé ustedes, pero ¿se imaginan estar en una relación en la que no pueden confiar en su pareja? Qué difícil es que cada cosa que tu pareja te diga, tú sabes que son mentiras. Tú sabes que no puedes confiar en lo que te está diciendo. ¿Qué estilo de vida o qué relación es esa? En la que nosotros le decimos a Dios, si tú haces esto por mí,
yo voy a hacer esto y no cumplimos esas promesas. Dios no quiere definitivamente eso o esa relación contigo, con ninguno de nosotros. Él quiere que seamos honestos con Él. Y quizás, hermanos, hasta este momento están pensando, yo no he hecho ninguna de esas promesas. Yo he tenido mucho cuidado. Yo sé que si hay que prometerle algo a Dios, hay que cumplirlo. Por eso mejor no le prometo nada. Es lo que dice Eclesiastés. Y es cierto, quizás en ningún momento de tu vida has hecho ese tipo de votos por alguna aflicción o alguna necesidad que tenías. Pero sí hicimos una, si somos cristianos. Si tú has obedecido al Evangelio, tú le prometiste a Dios dejar la vida pasada. Tú le prometiste a Dios ser diferente, tirar todo a la basura, que estabas arrepentido de tus pecados, que no ibas a continuar con esa vida que tenías anteriormente. Tú le prometiste serle fiel hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que Él te llame a cuentas. La pregunta es, ¿la estás cumpliendo? ¿Estás siendo honesto con Dios? ¿Estás cumpliendo con tu parte? Dios nos ha hecho promesas a nosotros, que si venimos a la obediencia, dice, voy a estar contigo, puedes comunicarte conmigo, tengo promesas para ti para después, ¿verdad? En la vida eterna. Y podemos hacer una lista muy grande de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y nos ha prometido. La pregunta es si tú has puesto o has cumplido con tu parte. Dice segunda carta a Timoteo, ya para ir terminando. Segunda carta a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 13. Fíjense cómo describe la característica de Dios aquí en el versículo 13. Si fuéramos infieles, si nosotros nos equivocáramos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sí cumple lo que Él promete. Necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado con qué manera de vivir estamos ahorita en este momento. Su hermano Carlos ahorita en el estudio que estábamos comenzando estaba hablando acerca del carácter del cristiano. ¿Cómo la gente puede ver a Cristo en mí? ¿De veras lo pueden ver? Y si no lo están viendo es porque yo estoy faltando a la promesa que le hice a Dios. Así de sencillo. Para terminar, hermanos, leamos ahí en el Salmo capítulo 15, en el versículo 1 al 2. Salmo capítulo 15, Salmo 15, versículo 1 al 2. Dice David, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Yo, hermanos, les pido a ustedes que examinen sus vidas, que pensemos un poco en esa promesa que le hemos hecho a Dios. Y si tú por alguna razón, ¿verdad?, no has obedecido el Evangelio, yo me he fijado que una de las excusas o las razones más comunes es, yo no sé si voy a poder cumplir. Yo no sé si me voy a poder mantener fiel por el resto de mi vida. Y una de las cosas que hemos estado estudiando en esta mañana es que si tú entiendes con quién estás tratando, si tú respetas y temes al Dios Altísimo y Todopoderoso, no le vas a fallar. Tú no vas a dejar de cumplir esa promesa que tienes hacia Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos enfoquemos en todo lo que ha prometido Dios, en todo lo que ha cumplido hasta este momento, en cómo Él se mantiene fiel hasta el final y simplemente hagamos nuestra parte. Eso es todo. Te invitamos con este himno de invitación, si no has obedecido al Evangelio, que vengas a las aguas del bautismo, que te entregues a los pies del Señor Jesús y comiences una nueva vida. Y que tengas la oportunidad de recibir esas promesas y de demostrarle a Dios también
que tú cumples con tu palabra. Hermanos, espero que esto sea de beneficio, que nos ayude en lo personal y que sigamos avanzando en esta vida como cristianos que hemos comenzado. Nuestro hermano tiene un himno de invitación, estemos de pie los que gusten y puedan. Nuestro hermano puede pasar. Con caridad.